Muchas gracias, muy buenos días con todos. Un gusto y un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a conversar un poquito sobre ciberseguridad y destacar un poco cuál es nuestro rol, ¿no? Cuando hablo de rol, no estoy hablando de especialistas, sino estoy hablando del usuario final. Pues, pues, en resumen, la seguridad es como una especie de cadena donde cada eslabón va realizando su función y como usuarios finales tenemos una función muy importante dentro de este medio, ¿no? Al final, la seguridad lo hacemos todos y de allí la importancia de saber cómo participamos o cómo podemos nosotros influir en este medio, ¿no? Bueno, empezamos más o menos describiendo lo que estaremos hablando en el transcurso de estos minutos. Brevemente hablaremos de qué es la seguridad, ver cómo la pandemia terminó impactando en ciberseguridad, destacar cuál es nuestro rol como usuarios responsables, y de ahí para allá vamos a conversar de algunos riesgos, algunas amenazas que encontramos en ciberespacio, finalmente algunas recomendaciones y, bueno, unos minutos para preguntas. Eh, Vamos a hacer al final, o en este caso voy a hacer al final yo dos preguntas y las personas que los contesten primero y los contesten bien se van a ganar una licencia antivirus licenciada por un año. Bien, arrancamos entonces. Es la ciberseguridad, un término que cada vez coge más fuerza. Podemos describirla como la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Aquí vamos a rescatar dos términos, uno activos de información y otros sistemas de información interconectados. Según la norma ISO 27001, que habla sobre el tema de seguridad de la información, un activo de información se relaciona con todos los conocimientos que tienen valor para una organización. Un activo termina siendo todo lo que es valioso para una organización. Y mucho de eso termina cayendo sobre la información, sobre los datos. Y los sistemas de información interconectados, en este caso hablamos del ciberespacio, y comprenden aplicaciones, servicios, activos de tecnologías de información u otros componentes que permiten el manejo de la misma, ¿no? Más o menos aquí tenemos este gráfico donde se describe, se indica el ciberespacio y cada uno, digamos, de los servicios, aplicaciones que se encuentran interconectados. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que la ciberseguridad es la protección de la información digital de los sistemas interconectados. O, dicho en palabras más sencillas, la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Y yo he puesto un gráfico donde destaco que la ciberseguridad está comprendida dentro de la seguridad de la información, ¿sí? Porque son términos que normalmente a veces se hablan como que si fuese lo mismo, pero sí tienen una diferenciación. Seguridad de la información es mucho más amplio y dentro de eso se encuentra lo que es la ciberseguridad. Bien, ¿cómo afectó la pandemia a la ciberseguridad? Bueno, como todos hemos sido conscientes, hubo prácticamente un cambio forzado o obligatorio a poder realizar trabajo en casa. Esto tuvo varias consecuencias. Por ejemplo, muchas empresas, no equiparon a sus empleados, sino más bien se permitió que el empleado utilice su propio equipo, ¿no? Equipo doméstico, digamos de una manera. Y esto trajo consigo, por ejemplo, que exista un menor control sobre esos dispositivos, sobre el software que se instala y las acciones que normalmente un usuario genera. Y esto conllevó un mayor riesgo. Normalmente los departamentos de seguridad o los departamentos informáticos en las compañías tienen un mayor control de los equipos, no pueden monitorear lo que realizan los usuarios, tienen herramientas de revisión, tienen
políticas, que no se puede instalar software, que no se pueda, por ejemplo, insertar unidades USB, etcétera. Un sinnúmero de políticas de seguridad que la empresa define y que de alguna manera ayuda al control. Sin embargo, en muchos lados o en muchas compañías esto no se dio. Entonces, el usuario tenía su equipo de casa que muchas veces no contaba con herramientas de seguridad, donde se ejecutaban los sistemas con usuarios administradores. Entonces, todo eso generó un mayor riesgo, ¿no? Un mayor riesgo de amenazas, que el equipo se pueda infectar, etcétera. Adicionalmente a eso, la urgencia de moverse a teletrabajo también hizo de que se utilicen canales inseguros para realizar el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, más o menos por marzo, abril del 2020, se elevó muchísimo el número de ataques a un protocolo que se llama RDP, que es el protocolo que permite realizar conexiones de escritorio remoto en sistemas Windows, por ejemplo, ¿no? El famoso escritorio remoto. Entonces, muchas compañías, por la urgencia, dijeron, bueno, podemos configurar un servidor, hacemos acceso remoto. Sin embargo, este protocolo es muy vulnerable, lo que desató en que ataques a este protocolo se elevaran significativamente y muchas compañías se vieron afectadas. Bueno, con el paso de los meses, esto se fue ajustando y algunas empresas comenzaron a implementar lo que son VPNs, que son redes privadas virtuales, donde todo el tráfico viaja cifrado, hay un poco más de seguridad. Bien, lo otro que también influyó la pandemia fue con las herramientas de colaboración, hablemos de herramientas para videoconferencias, etcétera, y lastimosamente estas herramientas, como se comenzaron a usar de manera considerable, fueron objeto de los cibercriminales. No vamos a utilizar nosotros la palabra hacker para referirnos a personas que realizan acciones maliciosas sobre un computador. Qué bueno que la maestra comentaba al inicio de que todo su grupo de chicos de programación quieren ser hackers, y eso está bueno, eso no está mal, porque al final hacker más está relacionado con gente que se dedica a probar los sistemas de una manera distinta para poder encontrar fallos y poder solucionar. Bueno, en este caso, estas herramientas de colaboración, los cibercriminales encontraron vulnerabilidades y a partir de estas vulnerabilidades pudieron infectar muchos equipos y algunas infraestructuras. Lo otro que también se vio muy afectado fue el sector de la salud. Fue un punto crítico para los atacantes. Se elevaron igualmente el número de ataques hacia, por ejemplo, hospitales. Un sector que no era muy explotado, pero la importancia ahora de los datos que llegó a tener el sector de salud fue primordial y bueno, todo lo que normalmente se pone, digamos, de alguna forma de moda o todo lo que lleva a un gran número de importancia termina siendo objetivo para los atacantes. Y lo otro, bueno, se utilizó mucho también el tema de la pandemia, el tema del COVID, para realizar suplantación de identidad y un sinnúmero de estafas a nivel mundial. Por ejemplo, durante los primeros 30 días que inició la pandemia, un investigador español publicó este listado de dominios, donde se pueden observar más de 200 dominios, pero todos estos dominios maliciosos y todos relacionados con el tema COVID. Muchos de ellos se hacían pasar, eran dominios, tienen alojado un sitio web y se hacían pasar para dar recomendaciones, medidas de prevención, información adicional sobre la pandemia, etcétera, ¿no? Dentro de eso había información obviamente falsa o medias verdades, pero al final el objetivo era poder entrar a estos dominios o crear campañas maliciosas utilizando estos dominios para poder infectar los computadores de los usuarios. Entonces imagínense que solo en 30 días, más de 200 dominios maliciosos que fueron contratados y que estaban relacionados de campañas maliciosas. Algo que también sucedió mucho durante la pandemia, sus inicios, fue el de poder utilizar algunos programas como señuelo, algunos programas que se hacen pasar por los oficiales. Por ejemplo, las muestras o nombres de programas que se atribuían el nombre, por ejemplo, del cliente de Zoom, también estamos utilizando aquí Zoom, el cliente, se comenzaron a publicar en Internet
sinnúmero de programas que decían ser Zoom. ¿Sí? Obviamente sabemos que desde el sitio oficial podíamos bajarnos el instalador, digamos, correcto, ¿no? Sin embargo, mucha gente publicaba en diferentes sitios de descarga. Ah, este es el instalador de Zoom, este es el instalador de Zoom. Aquí tenemos un par de ejemplos de nombres que se utilizaron haciéndose pasar por esta herramienta. Obviamente, no era el instalador de Zoom, era más bien un programa X o sencillamente ya un malware que terminaba infectando el equipo una vez que uno lo descargaba y lo ejecutaba. Ahora, más o menos estos fueron algunos datos estadísticos de cómo este número de muestras de programas que se hacían pasar por los oficiales fueron aumentando, ¿no? Entre febrero a marzo, fíjense ahí el pico que tuvo utilizando el nombre de Zoom. Lo mismo utilizando el nombre de Microsoft Teams, ¿no? Herramientas de colaboración que fueron, en ese momento comenzaron a ser utilizadas de manera desorbitante. Y bueno, los cibercriminales siempre se aprovechan de lo que está en moda, de lo que normalmente la gente está usando más, para poder también armar sus estrategias y poder infectar nuestros computadores. Bien, tomando en cuenta todo esto, ¿cuál sería nuestro rol como usuarios responsables? Bien, aquí hay algunas cifras, algunos datos estadísticos del último informe de seguridad que publicó la empresa Checkpoint Software. Entonces, por ejemplo, se nos dice de que todos los días el mundo se enfrenta a más de 100.000 sitios web maliciosos y 10.000 archivos maliciosos, todos ellos con la intención de robar, causar alborotos o daños. Imagínense, 100.000 sitios web diarios y 10.000 archivos maliciosos. El 87% de las organizaciones han experimentado un intento de explotación de una vulnerabilidad existente ya conocida. Cuando hablamos de una vulnerabilidad, básicamente es un fallo que existe en algún programa o alguna deficiencia que existe en algún servidor. Y obviamente todas las vulnerabilidades que se van conociendo se van publicando. ¿Sí? Y la intención obviamente es que los administradores de sistemas o los fabricantes de software, conforme se vaya dando una vulnerabilidad, ellos vayan aplicando sus respectivas correcciones. Muchas veces, muchas empresas o muchas compañías a veces no actualizan su software y esta vulnerabilidad que ya se reportó, que es conocida, se termina aprovechando. ¿Sí? Entonces, es interesante este dato. 87% de las organizaciones han experimentado un intento de explotación de una vulnerabilidad existente ya conocida. Y el 46% de las organizaciones ha tenido al menos un empleado que ha descargado una aplicación móvil maliciosa que amenaza a sus redes y datos. Este detalle también es muy interesante porque de alguna manera ya está implicado el usuario final. ¿Sí? Es decir, un usuario sin ninguna intención se descarga una aplicación, no revisa los permisos, no se certifica de que realmente es una aplicación legítima, la instala en su dispositivo y a partir de eso termina comprometiendo una infraestructura o lo descarga en su computador y termina comprometiendo toda la infraestructura. ¿Sí? Entonces, en resumen, cualquier persona podría introducir accidentalmente un virus en un sistema. Y aquí les cuento una experiencia, más o menos hace año y medio. Aquí una empresa, aquí en Ecuador, una empresa bastante reconocida, eh, tuvo que parar sus operaciones más o menos 2 días, porque habían sido víctimas de un malware, que en este caso es un ransomware, luego más adelante explicaremos. Pero lo que quería destacar aquí fue cuál fue el método que se utilizó para infectar. Bueno, fue simple. Había una persona de alta gerencia que estaba buscando cursos para capacitarse. Entonces, en su momento dado, él se había registrado en varios sitios que ofertaban los cursos que le interesaban. Y en un momento, él recibe un correo electrónico con un temario. Y usted veía, era un archivo PDF con un temario. A lo que él descarga el archivo y lo abre, dice que simplemente su máquina se reinició.
La máquina de él se reinició. Y como ya era un poquito, casi la hora de salida, él dijo, se reinició la máquina, bueno, la dejo ahí, y él coge y se va. Al día siguiente, la primera persona que llega a la empresa quiere abrir sus sistemas y no puede. Y encuentra una pantalla en el escritorio, un fondo rojo que decía, sus datos han sido secuestrados y tienes que pagar $2.000 en criptomonedas, en este caso en Bitcoin. Bueno, pero esto ahí fue en la máquina de otro usuario. ¿Qué sucedió? Al momento que él ejecuta este PDF había sido un PDF que había sido modificado y que le habían incrustado un código malicioso que había descargado de internet, un ransomware, y lo había ejecutado. Y este ransomware comenzó a recorrer por toda la red, ver todo lo que estaba compartido y lo comenzó a cifrar. Ya mismo abordaremos un poquito más el tema. Quería en este caso destacar era la forma tan simple, cargando un PDF y ejecutándolo, cómo se terminó comprometiendo la infraestructura de esta compañía. Demoraron 2 días, que hasta cierto punto fue algo rápido porque tenían respaldos y pudieron restaurar su sistema. Por consiguiente, la capacitación para el usuario final es fundamental. Es decir, en toda organización debe existir un programa de concientización en temas de ciberseguridad, en temas de seguridad, para todos sus empleados, porque como sabemos, simplemente por dar un clic en algún lugar o ejecutar algún programa, podríamos comprometer toda una infraestructura. Es importante que como usuarios responsables comprendamos los riesgos, podamos también identificar cuáles son las amenazas y también saber cómo proceder. Si tengo dudas, no conozco esto, ¿qué es lo de aquí? Saber cómo proceder. Bien, entonces, de ahora vamos a comenzar a hablar de algunas amenazas, de algunos riesgos, y vamos a empezar con el phishing. Bueno, seguramente ya lo hemos escuchado, porque todos los días se lanzan campañas con el objetivo de poder robar información, realizar estafas, y al final todo el tema que tiene que ver con el malware es una gran industria que deja grandes créditos, ¿sí? Al final los cibercriminales se dieron cuenta de que la información es valiosa, ¿sí? Y conociendo, sabiendo información de ciertos objetivos, se pueden realizar acciones que terminen dando créditos económicos, porque al final ese es el objetivo, tener créditos, tener beneficios económicos. Obviamente, detrás de muchos ciberataques también están otros temas políticos y lo demás, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría que se puede dar en el día a día tiene que ver con el tema económico. Entonces, el phishing es simplemente una técnica que consiste en poder engañar a un usuario, ¿sí? Lo interesante del phishing es que siempre se va tomando de temas actuales, de temas que están, digamos, en el día a día. Y algunas veces son campañas muy bien elaboradas que, que apuntan a veces a la curiosidad o a la urgencia del tiempo o a la necesidad. Por ejemplo, yo ahí en pantalla les estoy mostrando un par de imágenes que circularon por redes sociales, en este caso algunas de estas por WhatsApp, donde al inicio de la pandemia, aprovechando el tema COVID, aprovechando el temor de la gente, la preocupación, la necesidad económica, comenzaron a circular campañas que decían de que se iban a dar bonos, ¿sí? Era un programa Quédate en casa, y se decía de que debido a la situación se estaban dando bonos gratis y que uno tenía que registrarse en el siguiente enlace. Bueno, si uno daba clic en ese enlace, lo llevaba a un formulario que en teoría no era nada malicioso, uno llenaba los datos, pero después que terminaba llenando, nos redirigía hacia otro sitio donde efectivamente se descargaba un archivo malicioso y se infectaba la computadora. En la parte derecha ustedes observan otro muy parecido, pero aquí incluso se tomaba el nombre del gobierno estadounidense con su logotipo y lo demás, y la temática era lo mismo, ¿no? Poder llenar un formulario para aplicar a un tema de ayuda social. Y bueno, lamentablemente algunas personas
se dejaron llevar y terminaron infectando sus computadoras. Esto fue al inicio con el tema pandemia. Ahora, hace algunos meses atrás, circularon otras, pero ya era con el tema, por ejemplo, de la vacunación. Entonces, en algunos países circuló y decía que llegaban mensajes, por ejemplo, de texto, porque el phishing se lo puede realizar por diferentes medios, normalmente correo electrónico, por mensajería, pero también se lo puede hacer mediante mensajes de texto. Ahí ya tiene el nombre de smishing, tiene el nombre. O también mediante una llamada. Ahí ya tiene el nombre de phishing. ¿Sí? Son variantes. Entonces, en este caso, recibía un mensaje de texto diciendo que ya le tocaba su segunda dosis y para confirmar la cita, de clic en tal enlace. O una llamada, que también es lo típico, ¿no? Llaman, se hacen pasar por una entidad financiera, terminan pidiendo información, en algunos casos son muy astutos, terminan incluso sacando números de tarjetas y bueno, luego vienen las consecuencias de estafas. Bien, yo tengo aquí el siguiente enlace que tiene que ver con phishing, pero tiene que ver más con un robo de contraseñas. Cuando tal vez no nos llega un mensaje cuando, por ejemplo, no es por redes sociales, sino más bien se nos intenta suplantar un sitio por otro. ¿Sí? Entonces yo voy aquí en este momento a copiar este enlace, fíjense. Voy a copiar este enlace. Esto fue muy interesante porque esto sucedió en una entidad educativa, ¿no? Este enlace de entrada, el propio navegador que tiene por ahí un control de sitios engañosos, nos da un mensaje y nos dice de que obviamente el sitio es un sitio utilizado para robo de credenciales, en este caso un sitio engañoso, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ver un poco de qué se trataba. Yo le voy a poner ignorar el riesgo. Y bueno, más o menos esta era la apariencia del sitio al que nos redirigía esta dirección que está cortada, ¿no? Era un inicio de sesión de Google. Es interesante que esto sucedió en una entidad educativa donde a alguien se le ocurrió querer robar las credenciales institucionales. Y diseñó esto, bueno, realmente hay muchas herramientas para hacer esto de manera automática, ¿no? Y comenzó a compartir mediante un grupo de WhatsApp diciendo de que era era una encuesta y que tenían que por favor colaboren sus compañeros llenándola, pero para poder luego llegar hasta la encuesta tenían que loguearse con su cuenta institucional. Entonces él compartió este enlace. ¿Sí? Lamentablemente, en su momento ya este sitio nos marca como malicioso, el propio navegador, pero en su momento no lo marcaba. ¿Sí? Ya luego, como se fue reportando, ya el navegador ya se agregaron a las bases de datos que ellos tienen y lo fue reportando. Lo interesante era que cada cuenta o cada dato que se ingresaba aquí, a la persona que había compartido el enlace le llegaban cada una de las contraseñas que se registraban. Y así él tenía un sinnúmero de cuentas y luego comenzaba a meterse en las clases, se hacía pasar por los estudiantes, comenzaba a molestar, etc. Entonces tengamos muy en cuenta eso, de que incluso el sector educativo no está exento de ataques. De hecho, hace poquito, una semana atrás, en Colombia, se detectó una campaña de malware destinado a gobiernos y a sector educativo. Entonces, como estudiantes, tengamos muy en cuenta cuando algún compañero nos pide, oye, lléname esto, pero ingresa tu clave, etcétera, ¿no? Seamos muy cuidadosos y un poco desconfiados para no caer en estos engaños. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, ya vamos a ver más o menos lo siguiente. Lo que podemos hacer cuando identificamos un phishing o algún sitio que no es legítimo, si hay forma en que nosotros como usuarios podamos reportarlos. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Antes de eso, antes de ver esa parte, continuemos con otro phishing que también circula mucho y que tiene que ver con las instituciones financieras. ¿Sí? Las instituciones financieras.
Yo aquí les estoy poniendo un correo electrónico que me llegó el 9 de julio a mi correo personal y, y aparentemente era de una institución financiera acá del Ecuador, que seguramente no sé si se hizo mucho ruido hace unas semanas, ya mismo también les explico por qué. Pero en este caso, inicialmente, el 9 de julio, llega un correo electrónico diciéndome que mi cuenta va a ser suspendida, que están ellos realizando un proceso de validación y que la cuenta va a ser suspendida. Para que no suceda esto, yo debía dar clic en un enlace. Obviamente, el mensaje vino mejor redactado porque había una particularidad de phishing hace algunos años tenía muchas faltas ortográficas porque a veces se hacían traducciones automáticas de un idioma al otro y obviamente a veces uno se daba cuenta de esa forma. El phishing también ha ido evolucionando y ya se elaboran campañas mejor elaboradas, se cogen los logotipos, se los formatea bien, ya vienen mejor redactados y lo demás. Pero la temática sigue siendo la misma. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, si ustedes observan en esta imagen, aunque dice banca@pichincha.com, es interesante que ellos aquí han puesto un espacio y otro punto, ¿sí? Es decir, supuestamente viene de banca@pichincha.com. Sin embargo, el correo electrónico, ese simplemente es un nombre que es fácilmente cambiable. Sin embargo, el correo electrónico me dice que es una cuenta de Hotmail. ¿Sí? Entonces, de ahí ya vamos identificando que no es algo real. Segundo punto, el para. En el para, normalmente cuando son comunicaciones oficiales, tienen que venir dirigidas directamente a su cuenta. En este caso dice ban@pichincha.com. ¿Qué termina siendo esto? Esto es una lista de correos. Una lista de correos tiene el mismo formato de una dirección de correo, pero la diferencia es que puede tener una o miles de direcciones agregadas. Y cuando se manda un correo electrónico a esa lista, se encarga de hacer un despacho automático a todos sus miembros. ¿Sí? Segundo punto, si vemos que se envía una lista de correos, una información oficial, sabemos que también no se debe realizar de esa forma. Y el tercer punto tiene que ver con simplemente pasar el mouse sobre el enlace al que nos quiere redirigir para poder ver realmente la dirección correcta. ¿Sí? Porque en este caso un hipervínculo, que son los que nos permiten ir de un lado a otro, tienen dos componentes. El primero tiene que ver con el texto que se muestra al usuario, como en este caso toda esta dirección que está aquí. Y lo segundo tiene que ver con el elemento, con el href, que hace referencia hacia realmente la URL a la que nos va a redirigir. Bueno, simplemente poniendo el mouse podemos ver la dirección a que nos quiere redirigir. En este caso es una dirección acortada. Hay que tener mucho cuidado con las direcciones acortadas porque al final tampoco sabemos, no podemos ver cuál es la dirección final. Las direcciones acortadas son servicios que lo que tratan es que una dirección, una URL que puede ser muy extensa, acortarla para que sea mucho más fácil acceder. Sin embargo, detrás de estos servicios hay también cierta trampa porque muchos de estos acortadores terminan capturando información del usuario, ¿no? Como por ejemplo, desde qué dispositivo está accediendo, desde qué ubicación, etcétera, ¿no? Entonces también hay que tener muy en cuenta a veces cuando usamos los acortadores de URLs. Bueno, este fue un poco lo que me llegó, obviamente fácilmente darse cuenta que fue phishing. De hecho, normalmente lo que yo hago son dos cosas. Lo primero, igual, aunque ya lo identifiqué, normalmente utilizo un servicio, se los voy a poner aquí. De hecho, voy a copiar la URL, la dirección del enlace, y lo voy a pasar por un servicio gratuito que se llama Virus Total, virustotal.com. Un emprendimiento de una empresa española, fue mucho el éxito, que ya ahora Google lo absorbió y es un servicio de Google. ¿En qué consiste Virus Total? Simple, es una herramienta donde uno puede subir archivos, direcciones, y él automáticamente le va a pasar un sinnúmero de herramientas de seguridad y me va a dar los resultados. Bien, en este caso yo voy a
a subir una URL, que es la que acabo de copiar, la dirección acortada, y le pongo buscar. Bien. Entonces me está diciendo que de 88 herramientas de seguridad que analizaron esta URL, 5 me están diciendo que es maliciosa. Y por ejemplo, la herramienta Kaspersky directamente me dice que es un phishing, ¿sí? También yo puedo irme a la sección de detalles y yo puedo ver en la parte donde dice final URL, cuál es realmente la dirección final a la que me estoy redirigiendo, que en este caso es getbob.00-app.com, que es digamos, un dominio, un hosting que se lo utiliza mucho para phishing. Bien, esa es la primera parte que yo hago, poder, si tengo dudas, o no solamente con una URL, puede ser también un archivo. Lo puedo subir el archivo y lo puedo analizar. Y lo otro que también recomendamos que se haga, tiene que ver con denunciar, ¿sí? Poder denunciar esta clase de campañas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, por ejemplo, en este caso, en este correo, yéndome a las opciones de seguridad de este mensaje, yo podía marcarlo como phishing, ¿sí? Entonces, si mientras más usuarios van marcando estos mensajes que le llegan como phishing, les decía, ¿no? Las empresas o los navegadores van actualizando las firmas y de tal manera que el navegador luego ya nos pueda dar una advertencia. Y lo otro también es bloquear a ese remitente, ¿no? Fíjense que aquí está bloquear a banca@pichincha.com. Podemos también bloquear a ese remitente para que si en un momento dado desea seguir enviando este tipo de campañas, ya no nos llegue. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aparte de esto, también podemos utilizar otra herramienta de Google que sirve para denunciar una página de phishing, ¿no? Que es el sitebrowsing.google.com sitebrowsing. Es muy simple, simplemente ponemos la URL y ponemos detalles. Y podemos enviar ese informe a Google y ellos se encargarán un poco de darle seguimiento y, como les decía, de introducir en bases de datos donde ya se pueda identificar directamente por los navegadores. Bien, lo siguiente, ya dejamos hablar un poquito de phishing y ahora vamos a hablar de algo que sí es muy, muy preocupante, que tiene que ver con el ransomware. Bien, el ransomware. ¿En qué consiste el ransomware? Es un software malicioso que infecta un equipo y comienza a buscar los archivos del computador, los archivos importantes, documentos, bases de datos, y le aplica un algoritmo matemático potente utilizando una clave de cifrado extensa y al final termina cifrando la información, ¿sí? Más o menos el término es como que secuestra el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que él cifra la información, ya el usuario ya no puede acceder a la misma. Y lo que le dice es, ¿sabes qué? He secuestrado tu máquina, he cifrado todos tus archivos y necesitas pagarme X valor, obviamente en criptomonedas para que no sea fácilmente rastreable, para poder darte la clave con la que yo cifré o darte la herramienta para que tú puedas descifrar tus archivos. Así empezó el ransomware. Luego también evolucionó un poco y ahora la metodología es descifro los archivos y si no me pagas, los hago público en Internet. ¿Sí? Entonces sí se han dado casos de algunas empresas, muchas empresas importantes, que han tenido que parar sus operaciones algunos días, algunas semanas, porque han visto comprometida toda su infraestructura con un ransom. ¿Sí? Ahí más o menos está un pequeño gráfico que va describiendo cómo sería el flujo de infección, más o menos como que un atacante primero visite un sitio web y por ahí identifica víctimas, hablando de tal vez correos electrónicos que pertenecen a ese dominio, hace algún test buscando alguna vulnerabilidad en el sitio web, el atacante encuentra una vulnerabilidad, se aprovecha de esa vulnerabilidad, termina inyectando código en el sitio. Luego, los usuarios que comienzan a acceder a ese sitio web, ¿sí? Se infectan,
terminan siendo redirigidos hacia otro sitio que contiene algún archivo malicioso, se descarga al computador, una vez que se descarga se ejecuta y comienza a hacer el proceso de cifrado de datos. Y luego lo que se hace es mostrar en la pantalla el respectivo mensaje de que debe de pagar. Bien. Este es un pequeño ejemplo de del mensaje de rescate o de pago que mostraba un ransomware que se le conoció como tipo XSwap, que afectó a un hospital en enero del 2020 en España, en Torrejón. ¿Sí? Ahí veremos el mensaje y estaba pidiendo poco, estaban pidiendo $150 en bitcoins, en este caso relativamente poco, ¿no? Pero bueno, ha habido casos donde han pedido millones, como en el caso que les voy a mostrar a continuación. Este fue un comunicado oficial y les sigo hablando, en este caso sí, del Banco de Pichincha, una de las instituciones más importantes acá del Ecuador. Miren la fecha, 11 de octubre, donde el Banco Pichincha comunicaba a sus clientes que estaban siendo víctimas de un ataque cibernético, pero en su momento decía de que este incidente no afectaba, pero realmente no tuvieron servicio 5 días. Imagínense, una institución financiera paró 5 días. Previamente, ellos todavía no han emitido un comunicado oficial, pero de lo que más o menos se sabía era de que efectivamente había sido por un ransomware. Ahora, esto trae historia, porque hace unos 4 meses atrás, 5 meses atrás, circuló en redes sociales donde un grupo decía que había afectado al banco y tenía una base de datos y le estaba exigiendo un pago para no publicarla. Parece que el banco no pagó, la base de datos se publicó y a raíz de eso comenzaron a haber débitos o mal uso de las tarjetas de crédito, porque dentro de esa base de datos había números de tarjetas de crédito y muchas personas fueron estafadas porque hicieron muchos débitos con sus tarjetas. Obviamente el banco a algunos les reconoció y a otros no. Entonces hubo todo un revuelo. Y justo meses después termina sucediendo lo de acá, ¿no? Paró 5 días sus actividades. Bien, continuamos y ahora vamos a hablar de un derivado del phishing, pero que toma un nombre un poco particular, que en este caso es la sextorsión, ¿sí? Como más o menos una extorsión sexual. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cómo consiste esto? El usuario recibe un correo electrónico y en el asunto del correo viene una contraseña. Una contraseña que efectivamente pertenece o perteneció al usuario al que le envían este mail. Y en el cuerpo del correo lo que se le dice es que su computadora ha sido infectada. ¿Sí? Miren que incluso ahí menciona el protocolo mediante el cual supuestamente ha infectado la computadora, que en este caso es el RDP, perdón. Y en resumen lo que le dice, oye, te instalamos mediante el protocolo RDP vulnerable, instalamos una herramienta maliciosa y ahora tenemos tu computadora controlada. Tenemos acceso a todas tus redes sociales, a tu cuenta de correo y adicionalmente activamos la cámara y te grabamos visitando sitios pornográficos o realizando actos obscenos. Y lo mismo, si no quieres que esas grabaciones que hemos realizado no las compartamos en tu círculo de redes sociales, tienes que pagarnos tanto. Asimismo, ahí nos dan ahí la dirección de la billetera electrónica en bitcoins. Ok. Yo creo que la mayoría recibimos este mensaje y vamos a decir, no, esto es falso, ¿no? Sin embargo, cuando en el asunto viene una contraseña que efectivamente pertenece o le perteneció, mucha gente se alarmó. ¿Ok? Sin embargo, esto no fue real. La pregunta es, bueno, entonces, ¿de dónde sacaron la contraseña? Si no infectaron mi equipo y se robaron la clave, ¿de dónde sacaron la contraseña que vino en el asunto? Bueno, volvemos al tema de las filtraciones de datos. Normalmente, cuando una empresa o algún servicio se ve comprometido, lo primero, mucha de esta información al final termina publicado en foros en la Deep Web. ¿Sí? Y
o algunas se ponen a la venta. Entonces, normalmente, digamos, atacaron hace mucho tiempo a Yahoo, filtraron, no sé, 200 millones de cuentas. Eso termina estando en algún foro en Internet. Entonces, los cibercriminales van a esos foros, le descargan esa información y normalmente está el correo y la contraseña y a partir de eso terminan haciendo estas campañas. Ah, tengo el mail, tengo la clave que en su momento utilizaba el usuario. Ok, armamos una lista y enviémosle con estos datos. Bien, aquí viene otra recomendación que tiene que ver con un servicio que se llama I've been pwned, que más o menos lo que quiere decir es como yo he sido hackeado. En este caso el término pwned es un término, seguramente para los que les gustan los videojuegos se le hace muy familiar, porque es un término que se utiliza para decir que un oponente terminó humillando al otro. ¿Sí? En temas de seguridad, el pwned se lo utiliza muchas veces para decir, oye, ha sido hackeado, ¿no? Entonces, este sitio lo que hace es todas estas filtraciones públicas que hay en Internet, poder armarlas en una base de datos y hacer que los usuarios puedan consultar. ¿Sí? De tal manera que yo pueda saber si mi número de teléfono o mi cuenta de correo, que normalmente son los datos que se asocian a una cuenta de algún servicio, en su momento fue comprometido. Por ejemplo, yo voy a hacer una búsqueda con mi correo personal y me está diciendo que efectivamente existe filtración de datos. En su momento hackearon algunos servicios donde yo tenía registrado una cuenta. Bueno, ¿cuáles fueron esas cuentas? Bueno, aquí me dice que la empresa Adobe en octubre del 2013 tuvo un problema de seguridad y se filtraron 153 millones de cuentas. En mayo del 2014, la empresa BitLY, que parte de sus servicios es ser un acortador de URL, lo mismo. Se robaron 9 millones de cuentas. Y algo más reciente, en la empresa Nitro, septiembre del 2020, se expusieron 70 millones de cuentas. ¿Qué nomás tenían estas bases de datos? Direcciones de correo, nombres de usuarios y passwords. ¿Sí? Entonces, es interesante y recomendamos que periódicamente estemos haciendo búsquedas de nuestras cuentas para ver si nuestras cuentas no han sido comprometidas. Y obviamente, si llegan a aparecer en estos resultados y no hemos cambiado las contraseñas, es lo primero que deberíamos hacer, cambiar las contraseñas. Porque si no sabemos que en algún foro de Internet está circulando la cuenta con la que el mail con el que registré esa contraseña, esa cuenta y su respectiva contraseña. Bien. Recomendaciones para finalizar. Bueno, no ingresar a enlaces sobre ofertas que sean enviados por redes sociales, ¿no? En este caso por WhatsApp. Tener en cuenta de que nadie nos regala nada, por más necesidad que estemos atravesando, que por internet alguien nos regale algo, es muy complicado, ¿no? Entonces no creernos en esas super ofertas o en esas promesas de recibir algo gratis, ¿no? Entonces sencillamente si recibimos enlaces, lo que podemos hacer, identificamos que algo es falso, ¿sí? Poder realizar una captura de pantalla. ¿Por qué realizar una captura de pantalla? Simple, para que podamos luego nosotros advertirle a nuestros familiares y no si yo detecto que algo es falso, bueno, lo que hago es hago una captura de pantalla y elimino el mensaje de mi dispositivo. Y luego le puedo avisar a mi círculo de contactos, mira, está circulando esto, pero ya como imagen, ¿no? Está circulando esto, si te llega, por favor, no accedas. Lo otro es que también no propaguemos mensajes sin antes verificar su autenticidad. Hagamos copias de nuestros archivos. Recordemos que si en algún momento dado nuestra computadora se ve infectada por un ransomware, no vamos a poder recuperar los archivos, ¿sí? Porque realmente esta clase de malware es muy sofisticada. Ha habido casos donde se ha podido hacer con los años, porque terminan, por ejemplo, encontrando a los creadores, terminan accediendo al código fuente, digamos, del ransomware y extraen las claves privadas. Pero hasta que eso suceda, puede que nunca suceda, pero si sucede, no va a ser inmediatamente. Entonces, la única forma
o una de las medidas, no la única, una de las medidas de protección contra el ransomware es que hagamos copia de seguridad de nuestros archivos. Lo otro, que nuestros sistemas operativos estén actualizados. Algo que es muy importante, que es muy necesario, antivirus. Nuestros dispositivos, no solo computadoras, también nuestros dispositivos móviles, tengan antivirus, que esté licenciado. Cuando hablo de licenciado, es que no utilicemos antivirus gratuitos, porque no tenemos la garantía de que realmente algo gratuito nos esté protegiendo, sobre todo en una herramienta de seguridad. Entonces tratemos de que nuestros antivirus sean licenciados. En buena hora estas herramientas ya han bajado sus costos y son muy accesibles. Lo siguiente, tener claves robustas y cambiarlas de manera periódica. Lo siguiente, no utilizar la misma contraseña en diferentes cuentas o servicios. Como ya pudimos darnos cuenta, mucha de esta información está en Internet y si yo tengo muchos servicios con la misma cuenta y mi cuenta termina estando en un foro público, se pueden comprometer las demás cuentas. Activar el doble factor de autenticación o seguridad de 2 pasos. Ya mismo vamos a ver un poquito de eso. Y bueno, ya vimos también poder denunciar los sitios falsos con la herramienta de Google. Descargar software únicamente de sitios oficiales. Nunca descargar software de sitios poco confiables, ya que no se puede garantizar la integridad del software, como ya hemos visto en el caso de Zoom, ¿no? Como nos decían que este era el instalador de Zoom, pero terminaba siendo un malware. Bien, y bueno, si recibimos algún correo, algún mensaje, haciendo referencia a algún software con un enlace de descarga, un archivo adjunto, ignorarlo. También es importante tener en cuenta que aunque la persona que nos envíe sea conocida, no confiar, porque puede que la cuenta de esa persona se haya comprometido y estén utilizando esa cuenta para comenzar a propagar software malicioso. Y lo otro, nunca utilizar tampoco software craqueado, porque cuando hablamos de software craqueado, es un software que ya ha sido modificado y no tenemos la garantía de que quien modificó el software agregó por ahí algún software malicioso, ¿no? Entonces, normalmente, si no podemos comprar licencia de algún software que necesitamos utilizar, buscar su variante alternativa gratuita, ¿no? Como software libre, etc. Bueno, ya también vimos lo que es virus total. Y aquí básicamente les estoy poniendo un pequeño programa que es para poder gestionar nuestras contraseñas. Porque sí, las contraseñas se volvieron un problema. Tener contraseña para una cuenta para otro, difícilmente nos recordemos. Entonces, lo que se recomienda es poder utilizar un programa. Y ojo, tampoco recomiendo que sea en línea, sino que es un programa que ustedes los puedan descargar en su máquina. Incluso hay versiones portables que no necesitan instalarse, lo descargan y lo pueden ejecutar. Un gestor de contraseñas lo que va a hacer es un programa que solo necesita que recordemos una contraseña maestra y allí podamos registrar el resto de nuestras cuentas con sus respectivas claves. Lo interesante es que lo que se guarda dentro de ese programa está cifrado. Si alguien quiere acceder a la base de datos, va a encontrar la información cifrada, es decir, no va a poder acceder, a menos que sepa la contraseña máster, ¿no? Lo otro, en tema de navegación, poder utilizar un navegador que respete un poco la privacidad. En este caso, este navegador Brave bloquea rastreadores, bloquea anuncios, es ligero, tiene mayor privacidad e incluso nos puede dar algún crédito económico porque mientras uno más lo use, terminan pagándole, ¿no? Entonces, si les queda ahí la duda, investiguen un poquito más sobre este navegador. Algunos consejos de un poquito de sentido común: nunca hacer pública una reunión. Estos fueron unos casos de hace unos meses atrás, donde se publicaba en redes sociales información como esta, ¿no? De que iba a haber una clase, se ponía el código, se ponía la contraseña, y lo poco delicado era que quienes participaban de estas reuniones eran niños, ¿no? Entonces, mucho cuidado de no hacer pública información de reuniones. La verificación de 2 pasos, casi la mayoría de servicios, tanto en nuestras redes sociales, servicios de correo, etcétera, tienen esta protección que añade una capa adicional de protección a nuestras cuentas. Obviamente se debe activar, donde normalmente podemos registrar nuestro teléfono y cada vez que queramos iniciar sesión en nuestra cuenta, nos va a llegar un código a nuestro móvil que debemos introducirlo para poder acceder. Esa es una alternativa. La otra es utilizando las aplicaciones que sirven para este mismo objetivo,
pero ya no se utiliza como un mensaje de texto, sino una aplicación. Por ejemplo, Google Authenticator. Uno puede vincular todas las cuentas a una misma aplicación y cada vez que yo voy a iniciar sesión me va a llegar una advertencia a la aplicación y yo tengo que aprobar para poder acceder. Es muy importante que todas nuestras cuentas podamos tener activados estos controles. Para finalizar, les dejo aquí un sitio web que tiene que ver con poder ir monitoreando, ¿sí? Es un mapa de ataques que se está dando en tiempo real, donde podemos visualizar todos los ataques que están sucediendo a nivel mundial en tiempo real, ¿sí? Es una herramienta de Checkpoint y ahí podemos ir viendo cuáles son, digamos, los países que están siendo más atacados en este momento. Por ejemplo, fíjense que ahorita dentro de los objetivos, la educación está primero, fíjense. Están viendo muchos ataques a sistemas educativos. Bueno, cuando tengan tiempito, péguenle una chequeada. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que la información compartida sea útil. Si tienen alguna pregunta la podemos hacer y tengo un par de minutos para yo poder elaborar un par de preguntas y bien, ver quién se puede ganar las licencias. Muchas gracias, Steven. Estuvo genial la plática. La verdad es que sí es, más ahorita que vivimos pues en el cibermundo, es importantísimo para los chicos saber cuidarse, ¿no? Y fíjate, justo a lo que acabas de decir, Elisa Sanabria nos pregunta, ¿cómo afecta la ciberseguridad a la educación? Pudieron notar un poquito la gráfica de Checkpoint, del mapa de ataque, y la educación ahorita está en el top, por lo menos de los ataques que se están dando diariamente, está en el top digamos, como objetivos. Otro objetivo muy también, por ejemplo, es el sector financiero, que ya nos pudimos dar cuenta, pero ahorita también ya está en el sector educativo. Ya se dieron cuenta de que hay mucho, digamos, mucho por dónde atacar, porque imagínense que, digamos, una institución educativa ya tuvo que crearle cuenta a casi todos sus estudiantes, ¿sí? Y si llegan a tener una de esas cuentas, va a depender un poco de cómo esté la configuración de toda la plataforma, pero seguramente podrán acceder a ciertas partes de la plataforma, podrán acceder, Santi. podrán, Mamá, yo me equivoco en los audífonos. Ahorita te los pongo, nada más déjame ver de qué se trata. podrán acceder a plataformas, tener interacción con el resto de jóvenes, y es muy delicado porque muchas veces son niños. Entonces sí, de hecho la educación ahorita se ha convertido en un objetivo importante de los ciberatacantes. Por acá una pregunta, Steven, ¿es recomendable usar lo que ofrece Google para recordar tus contraseñas? Buen punto. No. De hecho, nunca debemos almacenar nuestras contraseñas en el navegador, porque al final hay herramientas que se puede utilizar para extraer esa información. Entonces, lo ideal sería un gestor de contraseñas como les mencioné, donde la información está cifrada. Nathan nos comenta, estar conectado de una red no del todo segura puede generar que los dispositivos vinculados sean vulnerados, permitiendo a los atacantes acceder desde fotografías hasta la modificación de datos. Fue como un comentario de Nathan. Correcto. Hay que tener en cuenta que realmente... Sí, porque hay uno estaba preguntando de que cómo afecta la ciberseguridad a la educación y me puse a investigar. Hay que tener en cuenta que la seguridad al 100% no existe. Lo que tal vez hoy consideramos seguro, mañana deja de serlo. Por consiguiente, es un tema de que, aunque digamos en nuestro rol como usuarios finales, sí, también estar informados. Por ejemplo, hace poquito, días atrás, se encontró una vulnerabilidad grave en el programa WinRAR, por ejemplo. Que yo creo que casi la mayoría utilizamos WinRAR. Entonces, en este caso, lo aconsejable es, ok, actualizar a la última versión donde ya corrigen el problema. ¿Qué es Entonces, WinRAR? ¿Qué es WinRAR? WinRAR es como el WinZip, un programa para cifrar archivos, ¿no? Reducir su tamaño. Tiene otras funciones, pero la principal función es que tienes un archivo grande y lo reduces, ¿no? Como almacenar archivos para que no esté todo revuelto. Sí, empaquetar archivos, agruparlos y reducir su tamaño, normalmente para luego poder compartirlo, ¿no?
También se puede agregar una contraseña para el momento que tú lo zipeas o lo comprimes. Bueno, Nancy nos pregunta, ¿y si llegáramos a tener las contraseñas guardadas, o sea, ya la regamos, qué No, podemos no. hacer? En el navegador está la opción de acceder a las contraseñas guardadas e eliminarlas. Ok, Sí. perfecto. Por ahí Mercy nos pregunta si pueden encontrar la charla en YouTube para compartirla con otros chicos. Sí, va a estar ahí la pueden compartir en todas sus redes. Nos pregunta Derek, ¿cómo se pudiera detener un virus que nos vea las contraseñas? Ah, Normalmente, bueno, normalmente se le conoce como keylogger, ¿sí? Un keylogger es que todo lo que tú estás escribiendo, incluso lo que, a veces lo que vas haciendo con el mouse, lo va capturando, va haciendo capturas de pantalla y obviamente esa información es enviada a quien controla, en ese caso el keylogger. Lo ideal en este caso es tener una herramienta antivirus en nuestros equipos. Normalmente las herramientas de seguridad detectan estas herramientas porque estas herramientas para hacer la captura de pantalla tienen que llamar a las APIs o a las interfaces de programación del sistema operativo y las herramientas de seguridad, cuando se hace una llamada, es como una alarma y saben ya ellos detenerlo, ¿no? Entonces, lo recomendado es tener en nuestras computadoras, en nuestros dispositivos, antivirus, herramientas de seguridad para prevenir el malware. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece, Steven, si nos haces las preguntas para... Bien, ¿cómo lo hacemos? El primero que calza la mano, el primero que le responde en el chat. El primero que responda al chat, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. Ok, cuando instalamos una aplicación en nuestro teléfono móvil, ¿qué debemos asegurarnos? ¿Qué debemos verificar? Dice Derek que se asegura. Alejandro que se asegura. Sí, Es pero igual más puntual. ¿Qué les aparece cuando ustedes van a instalar? Les sale una ventanita que uno debe de confirmar. ¿Qué hay que confirmar allí? ver las políticas de privacidad, dice Natalia. Es un buen punto, pero todavía no es el que queremos hacer énfasis. Nancy y Alejandro también Recuerden, dijeron lo mismo, políticas de privacidad. recuerden cuando están instalando, que ustedes descargan el programa, descargan de la tienda, lo van a instalar y ahí les sale una ventanita que ustedes tienen que confirmar. Dice Emilio que se asegura las políticas de seguridad y si contiene cookies o macros, Bien, por ahí Ángel de Jesús va dándole casi en el punto. que no ¿Cómo? comparta datos, la procedencia. Bien, por ahí casi estamos listos con la respuesta. Que no, Nervios. muy bien, Nancy Holland, muy bien. Los permisos. Es muy importante que verifiquemos los permisos. Es decir, si una linterna, no sé, una aplicación que dice que es linterna, quiere acceder a mis contactos, ¿para qué? ¿Sí? Si una calculadora, no sé, quiere conectarse a la red o me pide permisos para escribir en la tarjeta de memoria, ¿sí? Muy importante es que revisemos los permisos. Y si los permisos no concuerdan con la funcionalidad de la aplicación, es que algo raro está por allí. Muy bien, entonces en este caso, Nancy Holland sería la ganadora de la primera licencia. Luego me dejarían los datos o me pasarían el correo para poder hacérselas llegar. La segunda pregunta, ¿cómo identificar un phishing? Por ahí nos dice Rodrigo, cuando un link no es oficial, pero es parecido. Ok, si le agregas algo más, Rodrigo. Tenemos que poner, si queremos la cámara prendida, tenemos Préndela. Cuando no es segura una página, Ok, nos manda una alerta. Bueno, vamos a... cuando te piden pagos. Sí, digamos, bueno, vamos a dársela a Rodrigo, que fue un poco el que más dio en el punto, poder detectar la dirección y ver que no sea una dirección oficial, ¿no? Es válido. Muy bien, no sé, me hacen llegar sus correos electrónicos, por favor, los dos ganadores, para poder enviarles la licencia. Se les envía el enlace para que puedan descargar el programa y simplemente un código que es para que puedan activar. Es una licencia por 12 años de ESEC Antivirus. Súper bien. Muchísimas gracias, Steven.
Bueno, No, no sé un si gusto. tengan algún otro comentario o tú tengas algún otro comentario. No, de mi parte agradecerles por la atención y excelentes estas iniciativas. Eh, Al final, como recordarles eso, simplemente que la seguridad la hacemos todos, que a veces por apurados o por no verificar bien las cosas, con un solo clic podríamos comprometer toda una infraestructura de Exacto. usuarios responsables.